Hola, soy Constanza Ortega del sexto A de la Preparatoria Fray Angélico y hoy voy a hablar sobre poblaciones. Para empezar, una población es un grupo de organismos de la misma especie que ocupan un área definida en un momento determinado. Por ejemplo, una población de conejos, una población de corales, una población de personas, entre otras. Para empezar, tenemos que hablar sobre las propiedades de una población. La densidad de una población es el tamaño de esta en relación con alguna unidad de espacio, es decir, el número de individuos respecto al área o volumen que ocupan en un momento dado. Gran parte de la influencia de una especie en el ecosistema se puede conocer a través de la densidad. Esta puede ser absoluta o relativa. La densidad absoluta es el número de individuos por la unidad del espacio total, es decir, la magnitud de la población respecto al espacio que ocupa. Por ejemplo, el cálculo de la cantidad de una determinada especie de pez que habita en un lago en cierto momento. En la densidad relativa se estima el número de organismos de una especie por cierta unidad de espacio específico, es decir, se consideran únicamente las zonas que comprenden su hábitat. Por ejemplo, si el hábitat del pez son las aguas superficiales de ese lago, solo se puede calcular la magnitud de la población en el espacio y en un determinado momento. Existen varios métodos para medir la densidad poblacional. A continuación se mencionarán algunos. La primera es el conteo directo. El conteo directo consiste en contar en forma directa un número de organismos de una especie que habita en cierta área. Un ejemplo son los censos de población humana que se levantan periódicamente. Otra forma es el método de muestreo. Este es un tipo de muestreo que se empleará dependiendo del medio y de la especie que se va a calcular. Primero se definen el tamaño y el número de muestras representativas de la población para hacer el conteo de pequeñas partes de la población y calcular su magnitud total. Existen dos métodos generales de muestreo. En el método de cuadrantes se fundamenta en el conteo de los organismos de un determinado número de cuadrantes de una misma dimensión, para calcular la densidad del área con el promedio obtenido de los cuadrantes. De igual manera, existe el método de marcaje y recaptura. Este consiste fundamentalmente en la captura, marcaje y liberación de animales de una especie en dos o más ocasiones, para calcular la densidad de la población con base a los animales marcados y no marcados. La dispersión o distribución espacial de una población es la forma en la que se organizan los organismos en el seno de una población. Esta distribución puede obedecer a diversas causas. La búsqueda de alimento en caso de los animales y nutrientes en vegetales. Por características instintivas de atracción social. Por competencia. Por reproducción. La distribución al azar. Una de sus causas es la poca tendencia a la agregación de sus individuos y se distribuyen de manera irregular. Se presenta cuando el medio es homogéneo, con recursos disponibles regularmente en toda su área. Esta forma de distribución es poco frecuente en la naturaleza. Por ejemplo, cuando los pulgones invaden un cultivo y todavía tienen baja densidad poblacional, presentan este tipo de distribución, ya que al incrementarla deja de ser al azar para adquirir la forma agrupada o aglomerada. Distribución uniforme. No es muy frecuente en la naturaleza, puede presentarse donde los recursos son escasos o donde los miembros de la población obtienen alguna ventaja de su espacio regular. En general, resulta de la competencia que se establece entre individuos del grupo. Los peces carnívoros del género Spinchia se ha observado este tipo de distribución. La distribución o dispersión aglomerada, agrupada, agregada o amontonada es la forma de distribución de los individuos de la población más frecuente de la naturaleza y obedece fundamentalmente a la distribución heterogénea de los recursos en el medio y a la tendencia social de agruparse de ciertas especies, con lo que obtienen muchas ventajas, como mayor protección contra el ataque de los depredadores, pero también desventajas, como un incremento en la competencia para la obtención de recursos del medio. La distribución aglomerada puede manifestarse con mayor magnitud
en determinadas épocas del año o en ciertas etapas de vida de los integrantes de la población. Este tipo de distribución origina el territorialismo muy frecuente en los vertebrados, por el que circunscriben sus actividades en un área que defienden de manera tenaz. En ciertos casos, los animales defienden su territorio durante su periodo de reproducción. En este tipo de distribución existen muchos ejemplos de mamíferos y aves que viven temporalmente o permanentemente en grupos. La natalidad es la producción de nuevos organismos por nacimiento, germinación, fisión o cualquier tipo de otro proceso que se incremente el número de los individuos en la población. La natalidad puede ser absoluta, máxima o fisiológica, irreal o ecológica. La natalidad absoluta o máxima casi nunca se alcanza porque la producción máxima de los individuos es teórica. Solo se podría lograr en condiciones ideales del ambiente, esto es, en ausencia de factores ecológicos limitativos como la escasez de los elementos nutricionales y del espacio para desarrollarse, que limita la reproducción solo factores fisiológicos. En cambio, la natalidad real o ecológica o solo natalidad se refiere a la producción de los nuevos individuos de la población en condiciones ambientales normales. Se denomina mortalidad al número de individuos de una población que muere por unidad de tiempo. El ritmo de fallecimiento que más se observa en una población natural no es la mortalidad que se representa en condiciones ambientales favorables, cuando los organismos fallecen por envejecimiento, sino aquel donde la muerte se presenta por determinadas causas del medio, como la depredación o los accidentes o la competencia, entre otros. La migración es la salida periódica de los individuos de una población y su regreso a ella. Por lo tanto, abarca dos fenómenos: la inmigración y la emigración. La inmigración es el proceso por el cual los individuos procedentes del exterior ingresan al área que ocupa una población. Por el contrario, la emigración significa que ciertos individuos se desplazan hacia un área localizada fuera de la población. El crecimiento de la población es el cambio que se presenta con el tiempo en la magnitud de la población, como consecuencia de la natalidad, mortalidad y la migración neta. Existen dos tipos de crecimiento: el exponencial, donde las formas de crecimiento poblacional poseen ciertos lineamientos. Por ejemplo, si ponemos una pareja de conejos en un medio con abundantes pastos y hierbas y completamente libre de depredadores, debemos esperar que dicha pareja crezca por algún tiempo una población de conejos con la tasa intrínseca de incremento natural, muy cercana a su potencial biótico, debido a las condiciones ideales del medio. La curva de crecimiento de la población será la forma de Y o exponencial. Por otro lado, el sigmoide, en otras poblaciones, cuando la tasa de reproducción hace que se aproximen al límite de la capacidad de carga en su medio y las presiones ambientales empiezan a tomar mayor fuerza. La tasa de crecimiento disminuye y la curva se mantiene en un nivel más o menos constante, describiendo una curva llamada sigmoide o en forma de S. Bueno, para mí la materia de ecología siempre ha sido de mis clases favoritas porque se me hace una clase súper interesante que sé que me va a servir en un futuro, aunque estudie una cosa totalmente diferente. De igual manera se me hace una materia muy compleja, pero fácil de entender si pones atención. Y además en nuestras clases siempre se me hicieron súper divertidas porque tenemos muchísimas actividades diferentes. Primero hacíamos debates donde a mí me gustaban mucho porque escuchaba las opiniones de mis compañeros y mis compañeros escuchaban las mías. También teníamos muchísimas salidas a lo rural, que estaba súper padre aunque hiciera muchísimo calor, pero pues te gustaba mucho porque podías vivir literalmente la materia. Y fuera de eso creo que nunca me disgustó nada, siempre se me hizo una clase pues fácil de entender y el maestro explica muy bien. Si teníamos alguna duda nos la resolvían enseguida y pues no, en general no, tal vez solo los exámenes, pero pues sé que son para aprender y nos van a servir el día de mañana.